El día que me fui de Pinhai, juré no volver nunca más. Javier me miró con el rostro inexpresivo. Te deseo una vida de maldición. Yo le respondí, igualmente, te deseo una muerte horrible. 3 años después, al enterarme de que estaba muriéndose, regresé apresuradamente. Él soltó una risa burlona. ¿Para qué regresas? Miré su pálido rostro y sonreí. Para recoger tu cadáver. 1. Para evitar que Javier se burlara de mí. Esta vez fui más listo y le contesté primero. La expresión de Javier se congeló por un momento. Sacudió la colilla del cigarrillo que sostenía entre los dedos y se lo llevó a la boca. ¿Y tu madre? Preguntó Javier. Muerta, dije. Javier arqueó una ceja. Merecido. En ese momento no sabía qué expresión poner. Aunque su reacción entraba dentro de lo que esperaba, aún me sentía un poco desconcertado. Javier no dejaba de observarme, como si esperara ver alguna expresión interesante en mi rostro. Lo siento, no voy a darte ese gusto. Di un paso hacia él, le quité la colilla de la boca y me la llevé a la mía. No te rías de ella. Si sigues fumando, tú tampoco estarás lejos de la muerte. Las pupilas de Javier se contrajeron abruptamente. Su rostro se ensombreció al instante. Extendió la mano, me agarró la mandíbula para forzarme a abrir la boca y con destreza introdujo 2 dedos. Antes de que pudiera liberarme de su fuerza, él ya había sacado el cigarrillo, que yo había masticado un par de veces, con la punta de los dedos. «¿Estás loco?», me gritó Javier con frialdad. Escupí un poco. Otra vez llevaba perfume este tipo, pero sus dedos olían bien. Le puse una sonrisa burlona. De tal palo, tal astilla. ¿Acabas de darte cuenta? Al oír esto, Javier no me contestó. Dio media vuelta y se marchó. Inmediatamente lo seguí con entusiasmo, casi de manera servil. Él se volvió bruscamente, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios quieres? Sonreí. Te lo he dicho. Recoger tu cadáver. Javier resopló con desdén. No me voy a morir. Aléjate de mí. Lo siento, no puedo. 2. Y luego, bastante cruelmente, el humo del escape del coche me dio de lleno en la cara. Suspiré y levanté la mano para llamar a un taxi. El tono de llamada del móvil sonó estridentemente. Lo colgué directamente. La otra parte llamó una y otra vez. Molesto, alejé el teléfono y contesté, comenzando con un familiar grito agudo, seguido de inmediato por la voz quebrada y furiosa de Sofía. Luis, ¿otra vez estás con él? Pues claro. En cuanto oí el falso rumor de que Javier se estaba muriendo, me apresuré a volver por miedo a llegar tarde. Pero aún así llegué tarde. No me imaginaba que su angustia mental estuviera tan grave. De haberlo sabido, no me habría ido. Total, hasta ahora mi madre me odia, Javier me odia, y solo yo puedo soportar el odio de ambos. Ya que es así, da igual donde lo soporte. No había sido necesario irme de aquí hace 3 años. Mis pensamientos volvieron a divagar. Me llevé la mano a las cejas fruncidas y respondí con indiferencia. ¿Hoy no se ha tomado la medicación, señora? No vaya a asustar a la gente. Sofía, al otro lado de la línea, empezó a enfurecerse y a romper cosas. Yo, con la cabeza reclinada contra la ventanilla, escuché tranquilamente el sonido proveniente del auricular. Luis, ¿tienes cara? Tú y tu padre sois unos desvergonzados. Toda tu familia, los Zhou, sois una basura. Sí, la sentí sin pensar, pensando que ella también era una Zhou. Si te atreves a seguir relacionándote con ese Javier, me mato ahora mismo, gritó Sofía, fuera de sí. Pues no hay remedio. He decidido que voy a relacionarme con Javier el resto de mi vida. Si no, ¿para qué he vuelto? Amor, odio, sentimientos, rencor, total. Entre nosotros no hay amor, solo odio, no hay sentimientos, solo rencor. Ya que nos torturamos mutuamente, pues nos torturaremos toda la vida. Al mirar sin querer al conductor por el retrovisor y encontrar su mirada curiosa, suspiré y dije al auricular, bueno, ocúpese de sus cosas. Colgué, y una profunda sensación de impotencia me invadió al instante. Al levantar la vista y encontrarme de nuevo con la mirada del conductor, dije con fastidio, mire por favor a la carretera. El conductor, asustado por mi comentario repentino, pisó el acelerador involuntariamente y el coche salió disparado. El cinturón de seguridad me apretó tanto que casi se me va el alma. TSK. ¡Qué valor, qué técnica! 3. El coche se detuvo frente a la entrada de la mansión que me era tan familiar. Escalé la pared del jardín con agilidad. En el segundo piso, las cortinas estaban corridas, dejando escapar una luz amarilla muy cálida. Dudé entre entrar por la puerta o por la ventana. Estaba seguro de que Javier no había cambiado el código de la puerta principal. Con una confianza infundada, me acerqué y lo probé. La puerta emitió un bip y se abrió. Oh, vaya. Arqueé una ceja, sintiendo un poco de regocijo en mi interior. No apuesto a que me ame, apuesto a que definitivamente me odia. Así que, dejar rastros de mi existencia hará que el odio sea más indeleble. Cerré la puerta feliz y retrocedí un paso. Decidido, me subí al árbol y trepé hacia la ventana. Por la puerta principal no me daría la bienvenida, pero por la ventana seguro que me dejaría entrar. Finalmente, me planté en el borde del alféizar, justo cuando me disponía a golpear el cristal.
Mi vista se encontró con la de la persona que estaba de pie junto a la ventana. Qué casualidad, saludé incómodo. Las pupilas de Javier estaban oscuras y profundas, resultando bastante aterradoras. Pero no tenía intención de hablar conmigo. Ante su movimiento rápido para cerrar la ventana, me adelanté y me aferré al alféizar. Dolor. La ventana me pilló los dedos. El dolor me hizo encogerme instintivamente y agacharme. Javier, pensando que me iba a caer, agarró mi muñeca con rapidez. Aproveché la oportunidad para, aprovechándome de la situación, agarrar su mano a mi vez y entrar rápidamente por la ventana. Luis, la voz de Javier sonaba irritada. ¿No puedes alejarte de mí? No, di un paso hacia él. ¿Qué quieres conseguir al regresar? Javier me miraba con incomprensión. Esbocé una sonrisa. ¿Has estado bien estos 3 años? Perfectamente, dijo Javier con frialdad. Me alegro. Di otro paso hacia él. Yo no he estado bien. ¿Es que eres sordo? He dicho que estoy perfectamente. Tú, antes de que, con el ceño fruncido, pudiera continuar sus sarcasmos. Lo agarré bruscamente por la cintura y lo abracé. El olor familiar, la persona familiar, después de 3 años separados, resultaba que lo echaba demasiado de menos. Abrazarlo no era suficiente, tocarlo no era suficiente, levanté la cabeza buscando un beso. Javier, casi conteniendo la furia, habló palabra por palabra. Luis, ¿qué, demonios, quieres? Suspiré mentalmente, resignado. Después de 3 años separados, ha empeorado su carácter. Bueno, está enfermo, no voy a discutir con él. No, yo también estoy dolido. ¿Qué importa decir algunas palabras desagradables? No le va a quitar un trozo de carne. Apoyé la barbilla en su hombro y olfateé el olor a gel de baño que emanaba de él, recién salido de la ducha. Nada, cuando veo que tampoco lo estás pasando bien, siento la satisfacción de la venganza. Javier soltó una risa burlona. ¿Regresaste expresamente para vengarte? Lo miré a los ojos. Javier, si vamos a morir, morimos juntos. Si vamos a morir, morimos juntos. Si tú saltas por la ventana, yo me tiro al mar. Si tú tomas pastillas, yo me corto las venas. El cuerpo de Javier se puso rígido de repente. Luego, con una mueca burlona en los labios, dijo, si estás enfermo, ve a curarte. Pellizqué sus dedos, entrecerré los ojos y sonreí. Tú eres mi medicina. Aprovechando su momento de distracción, tomé su rostro entre mis manos y besé sus labios. Yo era quien buscaba activamente el beso, pero Javier mordió con fiereza, como venganza, porque no logró rechazarme. 4. ¿Qué significa esto? No se puede decir que sea un reencuentro de exparejas, ni tampoco una reconciliación de amigos con derechos. A las 3 de la madrugada, me dejó encerrado fuera. Este tipo, una vez que él ya está satisfecho, ¿se porta así de inhumano? ¿Es que no sabe lo difícil que es encontrar un taxi en esta urbanización privada? Rechiné los dientes de rabia. Por suerte, antes de irme, había logrado coger las llaves del coche de su mesa. Antes de abrir la puerta del coche, miré instintivamente hacia el segundo piso. La ventana estaba cerrada. No había rastro de nadie, solo las cortinas que se mecían, como si algo las hubiera rozado. Esbocé una sonrisa y grité hacia el segundo piso, Javier, buenas noches. Naturalmente, no obtuve respuesta. Dormí unas horas en su coche. Al amanecer, me dolía todo el cuerpo. Esto era más agotador que conducir toda la noche. Suspiré hondo, miré el móvil y vi que aún era temprano, así que me colé de nuevo hasta la puerta principal. Delante de ella, reflexioné unos segundos, introduje otra contraseña y la puerta se abrió. Idiota de Javier, darle la vuelta a mi fecha de nacimiento para poner la contraseña, ¿no? Una vez abierta la puerta, de repente me sentí un poco desubicado. El interior estaba tranquilo y frío, incluso menos cálido que el interior del coche. Fui directo a la cocina. Abrí la nevera y solo pude ver un espacio vacío que despedía un frío helado. Después de registrar por todos lados, admití mi fracaso. No había nada, ni siquiera un maldito fideo instantáneo. Javier, más te vale que hayas desayunado en la empresa. Al no encontrar nada, terminé, sin saber por qué, limpiándole la cocina y el salón. Cuando Javier bajó las escaleras y me vio, se quedó claramente paralizado, con la boca abierta como si no supiera qué decir. Buenos días, lo saludé, sosteniendo el trapo. Javier me miró sin moverse. ¿Vas a ir a la oficina, no? Di un paso hacia él. Mira tu corbata, está torcida. Justo cuando iba a estirar la mano para arreglársela, él me la apartó con un golpe seco. La voz de Javier era gélida. Luis, ¿qué haces aquí realmente? ¿Tan serio? ¿Tan temprano? Pestañeé, y con expresión seria, dije, te amo, por eso he vuelto. Javier resopló con frialdad. Esta pregunta te la he hecho 3 veces, y cada vez has contestado algo diferente. Tragué la amargura de mi garganta. Es lo mismo. En cualquier caso, solo hay una idea central, te amo, así que, si vamos a obsesionarnos, que sea para toda la vida. La expresión en el rostro de Javier pareció suavizarse por un instante, pero al siguiente volvió a la normalidad, como si solo hubiera sido una ilusión mía. Su mirada era fría, y su voz al hablar aún más.
Qué triste, yo no te amo. ¿No me ama? ¿Ni siquiera un poquito? No me lo creo. Una sensación indescriptible revolvía en mi pecho. Javier realmente sabía dónde clavarme el cuchillo para llegar directo a mi corazón. Pasó de largo a mi lado y se fue. Inmediatamente agarré su muñeca. No digas esas palabras, Javier. No sigamos desgastando nuestro amor mutuamente. Javier liberó su mano de la mía y me miró hacia abajo. ¿Acaso hay amor entre nosotros? Todo es venganza. Lo miré, y con la voz entrecortada, dije, entonces, no alimentemos más el odio. Tras un largo rato, la comisura de los labios de Javier se elevó ligeramente. Se volvió y me miró directamente. Luis, si vamos a odiar, que sea de forma pura. El odio mezclado con amor es peor que la mierda. ¡Puaj! Grosero. Lo interrumpí de inmediato. No hables del amor como si no valiera nada. El odio mezclado con amor es como encontrar oro en la mierda, algo único. El rostro de Javier cambió de color repetidamente. Finalmente, soltó una frase. Luis, realmente me arrepiento de haberte conocido. Javier se fue. El viento que entró por la puerta me dejó mareado y con la cabeza caliente. Sus palabras, extremadamente agresivas, hicieron que mi corazón, ya remendado, se resquebrajara aún más. ¿De verdad se arrepiente de conocerme? Pero está claro que ese año dijo que tuvo suerte de conocerme. Aunque Javier tiene razón, conocerme fue el comienzo de toda la desgracia. 5. El día que conocí a Javier, unos gamberros lo estaban acosando para robarle. Nunca he sido de los que se meten en lo que no les importa, pero resulta que esos gamberros me tenían rencor. En cuanto me vieron, quisieron empezar a pelearse conmigo, así que, al pasar por allí, desvié la atención hacia mí, lo que, de manera indirecta, terminó siendo un rescate para Javier. Después, él vino a buscarme una y otra vez, para agradecerme y para intentar ser amigos. Me parecía molesto y pensaba que ese tipo de niño rico no tenía nada que ver con alguien de clase baja como yo, así que rechacé sus amabilidades repetidamente. Era una persona con tacto, y después de eso no volvió a buscarme. El punto de inflexión fue por una reunión de padres para elegir especialidad. Mi madre, Sofía, estaba ocupada persiguiendo hombres fuera, así que naturalmente no fue. Después de una pelea, estaba sentado en el bordillo de un parterre, abstraído, cuando una mujer se acercó a preguntarme cómo llegar al salón de actos de estudiantes. Le indiqué una dirección, ella me dio las gracias y se fue, pero a los pocos pasos volvió, sacó una tirita de su bolso y me la pegó suavemente en la comisura de los labios, que estaba herida. Me quedé perplejo por un momento. La mujer frente a mí me sonrió con dulzura. La próxima vez ten más cuidado, ¿vale? No sabía cómo manejar una muestra de amabilidad tan repentina. Respondí con incomodidad, no es para tanto, es una medalla de honor. La mujer sonreía con tanta dulzura que me dejó momentáneamente aturdido. Más tarde supe que era la madre de Javier. Nunca había experimentado el amor maternal. Mi madre, Sofía, se casó por dinero con un hombre que tenía un poco de dinero pero al que no amaba. Más tarde, ese hombre murió en un accidente de coche. Ella huyó y a mí me dejaron como una carga en casa de mi abuelo. A mi abuelo no le gustaba ella, naturalmente tampoco le gustaba yo. Mi abuelo la llamaba loca, también decía que había matado a su marido, y luego se volvía y me decía a mí que había matado a mi padre. Aunque crecí en un entorno sin el cariño de mi abuelo, sin el amor de mi madre y sin el cuidado de mi padre, logré terminar la secundaria en un pueblo, con aire de gamberro. Hasta que, después de los exámenes de acceso a la secundaria, mi abuelo murió de una enfermedad. Sofía me usó como trampolín para sus amoríos. Crear la imagen de una madre abnegada que cría a su hijo sola podía hacer que los hombres ricos se compadecieran de ella. Así que me trajeron a Pinhai y comencé a estudiar el bachillerato en el instituto número 3 de Pinhai, sintiéndome fuera de lugar y completamente solo. Ella solo me daba dinero, no se preocupaba por ninguna de mis circunstancias, ni por si comía o me vestía adecuadamente, ni por si me peleaba a golpes, ni por si mis notas empeoraban, ni por si respetaba a los profesores y seguía las normas, nada de eso le importaba. Ella amaba el dinero, mezquinamente solo daba dinero, pero también a menudo se olvidaba de darlo. Ella no me lo daba, y yo no se lo pedía. Total, si podía vivir, vivía, y si no, peor para mí. Sin amor, así que supongo que incluso si no la llamaba mamá, a ella probablemente ni le importaba. Sin amor, nunca había experimentado el amor maternal, y sin embargo, lo sentí en la amabilidad de una mujer desconocida frente a mí. El destino quiso que, después de dividirnos en especialidades, Javier y yo estuviéramos en la misma clase. Incluso nos sentamos juntos. Ahora no puedes rechazarme, ¿verdad? Encantado de conocerte, futuro compañero de clase. Javier sonreía, radiante y cálido, igual que su madre, daban ganas de acercarse instintivamente. Así que no rechacé su acercamiento. Después de todo, al acercarme a él un poco, era como si pudiera acercarme a esos destellos de amor maternal. 6. Durante esos 2 años, Javier y yo fuimos casi inseparables. Los hombres alrededor de mi madre cambiaban una y otra vez. No aprobaba su forma de actuar, pero esa era su forma de sobrevivir.
no podía controlarla ni quería hacerlo. Más tarde, de repente dijo que quería estabilizarse con alguien. No le presté atención, total, ella cambia de idea cada día. Pero no me imaginaba que lo decía en serio. Incluso empezó a preocuparse por mis estudios y mi vida social. Al enterarse de que había hecho un amigo en la escuela, fue una rareza que tomara la iniciativa de comprar un regalo y dijera que quería visitar su casa. Pensé que había cambiado, pero ella nunca había cambiado. Todas sus conexiones sociales eran para allanar su propio camino. Si mi amigo no fuera Javier, o si no fuera alguien de buena familia, no se molestaría en prestarle atención. Esa comida fue muy incómoda. La madre de Javier no estaba en casa, su padre era un hombre con mucha educación. Mi madre, frente a él, fingía entender y hablaba sin parar. Me daba vergüenza, tiré de su ropa y ella lo dijo en voz alta, diciéndome que no molestara. Luego aprovechó para empezar a inventar una historia de lo dura que había sido criarme, lo despreciable y travieso que había sido de pequeño, lo difícil y agotador que había sido para ella criarme. Carlos era un hombre elegante y con clase. Aunque mi madre dijo esas cosas, no me mostró desprecio o disgusto, sino que, sonriendo, le dijo a mi madre que si necesitaba algo, podía pedir ayuda a su familia, ya fuera dinero o cualquier otra cosa. Total, Javier y yo éramos compañeros de clase y también buenos amigos. Al oír esto, mi madre se llenó inmediatamente de alegría, menospreciándome y agradeciéndole al mismo tiempo. Javier, bajo la mesa, me pellizcó la punta del dedo disimuladamente. Lo miré y retiré la mano. Luego, en la mesa, ellos dos hablaron durante mucho tiempo. Sus palabras me hicieron quedar en ridículo frente a Javier y su familia, así que en cuanto terminó la comida, la obligué a irse. Después de eso, no fui a casa de Javier durante mucho tiempo. Mi madre seguía insistiendo en que la llevara a visitarlos, advirtiéndome todos los días que mantuviera una buena relación con Javier y que me aferrara a su influencia. Arrugué el ceño y no le hice caso, hasta que mi madre volvió a su estado anterior de no prestarme mucha atención. Entonces suspiré aliviado. Como Javier no lograba convencerme para que fuera, le pidió a su madre que me llamara por teléfono, así que no tuve más remedio que volver. La incomodidad y el desasosiego pronto fueron reemplazados por otros sentimientos, y pareció que volvimos a como éramos antes. Me gustaba el ambiente en casa de Javier, me hacía sentir un cuidado maternal único. La familia sentada junta comiendo comida casera, en mi cumpleaños recibir una bufanda tejida por ella misma, igual que la de Javier, e incluso que ella fuera como mi representante a las reuniones de padres. En mi corazón, aparte de gratitud, no me quedaban palabras. ¿Por qué no me llamas mamá también?, bromeó Javier. Miré sus ojos sonrientes y por un momento me quedé aturdido. De forma inaudita, dije algo que nunca solía decir: Javier, eres muy guapo. Javier, enfrentándose a este tipo de comentarios como un experto en amor, respondió al instante: entonces ten cuidado de no enamorarte de mí. Cuando lancé un puñetazo, alguien envolvió mi puño con la palma de su mano. Me senté a horcajadas sobre él, tiré de su cuello con una mano, fruncí el ceño y vacilé sin saber qué decir. Javier me miró con expresión de víctima. Era una broma. Sí, era una broma. ¿Por qué reaccioné tan exageradamente? Me preparé para levantarme de encima de él, incómodo, pero él puso sus dos manos en mi cintura para sujetarme. Luis, encontré su mirada, mi garganta inexplicablemente tensa no podía emitir sonido. Javier arqueó una ceja y dijo con franqueza: me has sentado encima. Mi garganta tragó saliva instintivamente. Aparté la cara y dije: ¿qué finges? Es una reacción fisiológica normal. Javier se rió sin decir nada. Su risa me hizo sonrojar aún más. Algo que había brotado en mi pecho en algún momento, de repente echó largas ramas, extendiéndose hacia arriba a través de mis miembros y mis huesos. Al oír el ruido de Javier duchándose, me levanté la mano y me di una bofetada. Luis, realmente no eres bueno. Más tarde, cuando estaba con Javier, evitaba instintivamente algún contacto físico. Pensaba que lo había hecho sin que nadie se diera cuenta, pero alguien tan perceptivo como Javier se dio cuenta de inmediato. Durante la siesta, él se acostaba de lado a mi lado. Después de terminar el último ejercicio de comprensión lectora de inglés, yo también me acostaba a descansar, pero no podía dormir. Así que, apoyando la cabeza en el brazo, me puse a mirar el hermoso rostro de Javier. ¡Qué guapo era! Su cabello desaliñado caía sobre sus cejas, ocultando el arco superciliar. Sus pestañas, claramente definidas, parecían plumas de cuervo. El lunar bajo la cola del ojo estaba en el lugar perfecto. Instintivamente me acerqué un poco para mirar, pero de repente Javier abrió los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la chaqueta del uniforme que llevaba puesta, se inclinó y la puso sobre mi cara. La sensación fresca y suave duró solo un instante. Al encontrarme con su sonrisa pícara, me puse rojo, enfadado y sin saber qué hacer. Luis, debajo de la chaqueta, llamó mi nombre en voz baja. ¿Quieres intentarlo conmigo? Parpadeé, desconcertado, aún más perdido. Él estiró la mano y me acarició suavemente el pelo. Está bien,
Lo hablamos después de los exámenes de acceso a la universidad. Quedé en silencio un momento, luego lo miré. Javier arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Eres hombre de palabra?, pregunté, conteniendo la respiración. Javier esbozó una sonrisa y dijo suavemente, por supuesto. 7. Sin embargo, antes de que terminaran los exámenes de acceso a la universidad, lo de Javier y yo terminó antes. 2 semanas antes de los exámenes, Javier vio con sus propios ojos cómo su madre se tiraba desde lo alto del edificio. Yo vi con mis propios ojos cómo mi madre se bajaba de la cama de Carlos. Pillados infraganti, en la cama. Había mucha gente alrededor mirando el espectáculo. Solo oí esas 4 palabras, atronadoras. Javier, yo, Sofía y Carlos, los 4 estábamos en la misma habitación. Carlos recibió una paliza de Javier que le dejó la cara hinchada. Mi madre gritaba como una loca. Javier, furioso, tenía los ojos rojos. Y yo, mi mente parecía un completo vacío. Aunque siempre he sido de emociones frías, era difícil no conmocionarse ante la pérdida de una vida humana. Además, la muerta era la mujer que me había hecho sentir amor maternal por primera vez desde una desconocida. 8. El día del examen de acceso a la universidad, Javier faltó. Al día siguiente, me lo encontré a la salida de la escuela. Desde que salí de su casa ese día, en 2 cortas semanas, no nos habíamos visto ni tenido ningún contacto. No sabía qué decirle, ni tenía la cara para hablarle. Antes de los exámenes, se tomó 2 semanas libres. Pronto llegó a mis oídos la noticia de que Javier se iba al extranjero. Mi mente estalló, algo se rompió en 1000 pedazos en lo más profundo de mi corazón. Pensé que aún tendríamos oportunidad. Así que la noche antes le envié un mensaje. Javier, ¿sigues siendo hombre de palabra? Javier no respondió al mensaje, pero al salir después del examen, justo bajo el gran árbol baniano, vi su figura. Me acerqué a él y tomé la iniciativa de hablar. He oído que te vas al extranjero. Javier levantó los párpados con indiferencia. Sí, la marea humana fluía, el calor del verano era sofocante, pero en ese clima sentía un frío que me invadía los pulmones y el corazón. Temblé incontrolablemente, agarré su muñeca y dije con esperanza, ¿puedes llevarme contigo? El rostro de Javier se enfrió al instante. Soltó mi mano. Luis, ¿quién te crees que eres? No debería poder vivir con la gente que empujó a mi madre a la muerte, ya sea Carlos, o Sofía, o tú. Me quedé aturdido por un momento. Las emociones que revolvían en lo más profundo de mi corazón subieron violentamente a mi garganta. La acidez se agitaba en mis ojos. Agarré su muñeca con fuerza y bajé un poco la voz. Por favor, llévame contigo. Javier bajó la mirada, impasible. Incluso dio un paso atrás. Miré el vacío donde había estado mi mano, y de repente mi mente se quedó en blanco. Luis, no seas ingenuo. Si te llevo conmigo, solo será para vengarme de ti sin fin. Me desagradas, y me desagrada aún más el yo futuro que te dirá palabras desagradables. Diciendo esto, de repente me hizo una seña con la mano. Casi instintivamente, di un paso adelante. La voz de Javier era fría y arrogante. Ódiame, odia de forma pura. Si el odio se mezcla con amor, la gente enloquece. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, de repente, con la punta de los dedos, me levantó la barbilla e imprimió un beso en mis labios. Unos segundos después, se separó, me pellizcó el lóbulo de la oreja y me dijo suavemente al oído, me voy. Ah, y tu madre está aquí. Casi al instante, giré la cabeza. Sofía estaba de pie no muy lejos, mirándome fijamente. Unos segundos después, se agarró la cabeza y lanzó un grito estridente. El verano había terminado. 9. Mi madre tenía antecedentes de enfermedad mental hereditaria, así que mi abuelo en aquellos años realmente la llamaba loca. Durante los 3 años que viví con ella, nunca noté que estuviera enferma. El médico dijo que fue por el shock. Y vaya si fue un shock, y además doble. Primero, presenciar la muerte de una persona, y segundo, ver a su hijo besándose en público con el hijo de ese hombre. En cuanto la persona murió, Carlos cortó inmediatamente su relación inapropiada con mi madre. En teoría, no tenía sentido. Ella no se ocupó de mí durante tantos años. ¿Por qué tenía que dejar mis estudios y trabajar para pagar sus gastos médicos? Está claro que a ella ni siquiera le importaba que la llamara mamá, pero al fin y al cabo era mi madre. Por fin pude ganar lo justo para controlar su locura, pero en el 4.º año le diagnosticaron uremia, trasplante de riñón, diálisis, ambos requerían mucho dinero. Así que no tuve más remedio que trabajar de día, poner un puesto por la noche, y aprovechar cuando trabajaba en un bar después de medianoche para acompañar a los jóvenes señores y señoritas a beber en competencia. En la boca de la botona metían 3 billetes, una fila tras otra. Si te la bebías toda, te llevabas todo el dinero. Si no te la terminabas, no te daban ni uno. Este chico aguanta mucho bebiendo, por el dinero realmente no le importa arriesgar la vida. Si se muere bebiendo, ¿quién se hace responsable? ¿A quién le importa? Nosotros no lo obligamos. Siempre eran ese tipo de comentarios, que sonaban como si mostraran preocupación,
pero en realidad era puro entretenimiento para los jóvenes ricos y ociosos. Y así fue como me reencontré con Javier después de que él regresara al país. Tenía mis intenciones ocultas, aproveché la excusa de que necesitaba dinero para quedarme a su lado. Él me daba dinero para los gastos médicos, y yo fui su amigo con derechos durante 3 años. Decir amigo con derechos en realidad no es correcto, debería decir su herramienta de desahogo. Entre nosotros no hablábamos de amor, solo actuábamos el odio. Pensé, déjame a mí soportar todo tu odio. Mi madre ya estaba, a veces medio muerta, a veces loca y delirante, tumbada en una cama de hospital, él no podía hacerle nada. Su padre también, tras su regreso al país para emprender, primero atacó a la empresa familiar, lo que enfureció a Carlos hasta que sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado, y la empresa quebró. ¿Pero acaso una vida humana puede saldarse tan fácilmente? El resentimiento en su pecho tenía que desahogarse, de lo contrario su corazón se ahogaría. Así que todo venga hacia mí. Comparado con ser una herramienta de desahogo, su mirada fría cuando nos reencontramos, como si fuéramos completos desconocidos, me heló el corazón. Incluso si era una herramienta, al menos podía mantener un poco de contacto con él. Sí, me gusta tanto que soy despreciable. No hay remedio, el amor que sentí en mi vida, primero lo recibí de la madre de Javier, y segundo, lo recibí de Javier antes de que ocurriera la desgracia. Un poco menos de odio, si humillarme puede hacer que se sienta un poco mejor, entonces un poco menos de odio. En la cama siempre lloraba. Él nunca se compadecía de mí, solo se detenía y soltaba una risa burlona. ¿Qué pasa? ¿Tampoco puedes soportar lo que elegiste? ¿No eras tú el que decía que podía soportar todo mi odio? Si no puedes soportarlo, aguanta, o si no, lárgate. El carácter de Javier había cambiado mucho después de volver al país. Estaba claro que en aquellos 3 años de instituto era tan radiante, pero ahora solo veía su ceño fruncido, oía su tono acusador y sentía su estado de ánimo reprimido. Cada vez que ocurría esto, lo abrazaba con fuerza y le preguntaba, ¿has estado bien estos años? La mirada de Javier se fijaba en mi rostro, su tono era distante. Gracias por su preocupación, todo está bien. Me alegro. Me sentí aliviado. Pero luego él preguntaba, ¿y tú? ¿Tú y tu madre? Bajé la mirada, sintiendo que mi corazón empezaba a doler sin control. Dije la verdad. No muy bien. Javier se quedó un momento paralizado, luego soltó una risa. Me alegro. Al oír que no estáis muy bien, mi corazón se siente un poquito más aliviado. Inmediatamente lo miré. ¿Solo un poquito? La expresión en el rostro de Javier era algo que no había visto antes, pero no me esforcé por entenderla. Solo porque me había advertido que entre nosotros ya no había posibilidad. Si no fuera por el odio que nos mantenía unidos, si me cruzara con él en la calle, ni siquiera me miraría. Javier se levantó de repente, y yo continué en voz baja, de haber sabido que no viviría atormentado, te habrías alegrado más. Javier se fue, llevándose la furia. Quizás pensaba que no tenía dignidad. En realidad, así es. Ante Javier, soy una persona sin nada de dignidad. Me ha gustado durante tantos años. Y me he sentido culpable durante tantos años porque su madre saltó desde lo alto del edificio por culpa de mi madre. Ante él, siempre seré inferior. Después de todo, es una vida humana. 10. Más tarde, Javier me buscaba con cada vez menos frecuencia, a menudo no podía verlo. En realidad, debería haberlo notado antes, pero estaba ocupado en 2 frentes, con el trabajo y con mi madre, que se volvía loca al descubrir que volvía a mezclarme con Javier. Así que en ese momento no me di cuenta de la psicología reprimida, dolorosa y retorcida de Javier. Al final, fue él quien propuso terminar. Dijo que le daba asco ver mi cara, que le recordaba a Sofía y a Carlos, y que le hacía sentir que le fallaba a su madre. Me dijo que me fuera, y me fui. Ya que él estaba tan sufriendo, lo único que podía hacer era reducir la raíz de su dolor, que era irme llevándome a mi madre conmigo. El día que me fui de Piñay, vino expresamente a despedirme. Daré por muerta a tu persona. Gracias. Te deseo una vida de maldición. Igualmente, te deseo una muerte horrible. Esas palabras no eran sinceras. Después de irme, coloqué a una asistenta para que se ocupara específicamente de la vida diaria de Javier. Si no fuera porque la asistenta lo vio reírse y hablar con el aire sin motivo, si no fuera porque la asistenta descubrió las pastillas antidepresivas escondidas en su dormitorio, si no fuera porque la asistenta lo detuvo cuando intentaba suicidarse tomando pastillas, no me habría enterado de que su angustia mental había llegado a un nivel tan grave. Mientras hacía las maletas y preparaba la entrega de trabajo para regresar a Piñay, la empresa competidora de Javier difundió de repente el falso rumor de que tenía cáncer cerebral. Me asusté tanto que ni siquiera tuve tiempo de presentar mi carta de dimisión, compré un billete y volé directamente. Por suerte, él estaba bien. Al verlo, suspiré aliviado. Si aún podía refunfuñarme un par de frases, estaba claro que su cerebro no tenía ningún problema. Cuando logré entrar por la ventana y dormir con él, aún tenía bastante energía. Con los ojos cerrados, maldije a esa empresa competidora con todas mis fuerzas. ¿Qué tipo de rumor no podían inventar?
No había necesidad de maldecir a la gente así de la nada. 11. ¿De verdad se arrepiente de conocerme? No me lo creo. Javier es un idiota de libro. Él me dice que odie de forma pura, pero él mismo se arrodilla y llora frente a una tumba. Hoy es el aniversario de la muerte de su madre, por eso esta mañana estaba de tan mal humor. Salió dando un portazo y fue directamente al cementerio. Yo lo seguí en secreto. Después de terminar de visitar la tumba de su madre, fue a otra tumba cercana. No sabía de quién era esa tumba, solo lo veía medio arrodillado allí, sin saber en qué estaría pensando. Al cabo de un rato, se oyeron sollozos reprimidos desde allí. Javier apoyaba la frente contra la lápida, y de su boca salía una y otra vez un te odio. Temblaba involuntariamente, parecía tan dolorido y tan desolado. Tenía muchas ganas de acercarme y abrazarlo por detrás para consolarlo, pero tenía miedo de perturbar la paz frente a la lápida de su madre. Su dolor era porque me odiaba a mí, y me odiaba a mí para vengarse. Su odio y su amor provenían de mí, y al final se volvían contra mí, y yo estaba dispuesto a aceptarlo. Esperé hasta que Javier se fue, entonces salí desde atrás. Primero le llevé un ramo de flores a su madre, y luego fui a ver la tumba de al lado. Al ver claramente el nombre escrito allí, todo mi cuerpo se quedó paralizado. Me quedé atónito un buen rato, luego, indefenso y en silencio, comencé a reír como un loco, temblando. Reí hasta que me salieron lágrimas, reí hasta que me doblé por la cintura y me puse en cuclillas. Finalmente, no pude aguantar más y me arrodillé para darme un golpe con la frente. El día que me fui de Piñay, Javier dijo que daba por muerta a mi persona. No me imaginaba que fuera en serio, y además, maldita sea, realmente me había construido una tumba. ¿Qué significa esto? Cristales rotos mezclados con azúcar, la sangre que trago por la garganta también es dulce y escarlata. Me gusta. Así que, por mucho que él me rechace, yo, sin vergüenza, lo seguiré persiguiendo, como siempre, incluso más que cuando nos conocimos. Cuando terminé de reír, me di la vuelta y bajé los escalones, y mi estado de ánimo se volvió más ligero. Al recordar todos estos años de tortura mutua, entre nosotros no hubo ni disculpas ni declaraciones de amor. Solo mil gracias al despedirme y su te odio entre lágrimas, con la cabeza contra la lápida. Debajo de cada te odio, debería ser capaz de escuchar su falta de sinceridad. Javier, todos esos años torturándome, seguro que también fuiste infeliz, ¿verdad? Después de todo, nuestra convivencia de entonces, el amor en tus ojos, los hábitos inconscientes, no eran fingidos. Alcancé el coche de Javier y lo acorralé en el aparcamiento de la empresa. Javier, eres un gran idiota. Javier ni siquiera se dignó a mirarme y pasó directamente a mi lado. Grité a su espalda, a mí me dices que odie, pero tú quieres pasar el resto de tu vida guardando una tumba vacía. Al oír esto, Javier se detuvo en seco, se volvió instantáneamente hacia mí y dijo con desagrado, ¿me has estado siguiendo? Suspiré y me acerqué a él. Realmente no te entiendo. TSK, ¿no decías que me odiabas? ¿No decías que era triste no haberme amado? Tu boca no es tan sincera, tu odio tampoco es puro. Javier torció ligeramente la comisura de los labios. ¿Qué tengo que hablar con un muerto que ya tiene tumba? Ay, por favor escucha, ¿podría su boca ser más dura? Engáñame a mí, pero no te engañes a ti mismo también. Lo miré, riendo feliz. Después de su enfermedad, el carácter de Javier había cambiado mucho. Sin importar el futuro, yo todavía quería recuperar a esa persona risueña de antes. 12. Javier piensa que estoy loco y no quiere prestarme atención, pero yo lo sigo de cerca. Voy a trabajar. De repente, Javier habló mientras pulsaba el botón del ascensor. Te acompaño. Le sonreí. Mejor ve a acompañar a tu madre. El rostro de Javier era inexpresivo. Me quedé un momento paralizado y lo miré sorprendido. Cuando dije que estaba muerta, ¿te alegraste un poco? Javier resopló con frialdad. No, es una muerte demasiado ligera. ¿Cierto? Antes, cuando Carlos estaba postrado en la cama del hospital queriendo morir, Javier se lo impidió. Se veía obligado a seguir con vida a duras penas, dependiendo de máquinas médicas, pero eso aún no aliviaba la rabia en el corazón de Javier. Al terminar de hablar, se abrió la puerta del ascensor. Inmediatamente estiré la mano, agarré su ropa a la altura de la cintura y entré con él. Javier, al ver que no podía evitarlo, o quizás pensando que era vergonzoso forcejear en público, permitió que entrara con él en el ascensor. Ella no es tan importante como tú, dije. Javier debió saber a qué frase respondía, porque me miró a través del reflejo en la puerta del ascensor. Tras un momento de silencio, una voz fría y burlona sonó a mi lado. Luis, ¿has vuelto expresamente para que te maltraten? Buscar amor. Lo corregí. Además, me giré hacia él, inclinándome deliberadamente. Tu maltrato no es más que sarcasmos verbales y rudeza en la cama. Javier, ¿te atreves a ser aún más cruel conmigo? Javier se quedó paralizado de repente. Aprovechando su reacción, le di un beso en la comisura de los labios. Justo entonces, la puerta del ascensor se abrió y alguien lanzó un grito de sorpresa. Inmediatamente giré la cabeza para mirar.
En ese momento, fuera del ascensor esperaba bastante gente. Sus reacciones fueron de desconcierto por un momento, para luego entender de inmediato. La intención de cotilleo en sus ojos era imposible de ocultar. Se arruinó. Buenos días, señor Javier. La gente fuera del ascensor lo saludó. Inmediatamente, avergonzado, escondí la cabeza tras la espalda de Javier, y con las manos, escondidas también, agarré con fuerza la parte inferior de su chaqueta. Javier se movió, pero no me rechazó de inmediato. Señor Javier, el otro ascensor está en reparación, así que todos subimos por su ascensor privado, para una reunión urgente, dijo alguien desde fuera. Esperad al siguiente, dijo Javier con bastante calma. Cuando la puerta se cerró lentamente, yo aún no me había recuperado. Al llegar a la planta, la puerta del ascensor se abrió lentamente. Esta vez no había nadie fuera, así que solté la mano. De repente, Javier habló, con una leve mueca en los labios. ¿Buscar amor? ¿Tu amor es tan oculto? No es eso. Antes de que pudiera responder, él ya había salido del ascensor antes que yo. Oye, ¿qué quiso decir con eso? Una sonrisa se dibujó instintivamente en mi rostro, e inmediatamente lo seguí con entusiasmo, casi de manera servil. 13. Al mediodía, Javier tenía que ir a comer con un socio, esta vez no podía acompañarlo. Tampoco me lo dijo antes, así que no pedí comida para llevar, y como me daba pereza bajar a comprar, simplemente decidí compensar el hambre con sueño. Cuando Javier entró, yo acababa de despertar. Lo miré con ojos somnolientos mientras se acercaba. La táctica de no comer no funciona conmigo, no voy a compadecerme de ti. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Qué quiso decir? Luis, es inútil que te aferres a mí, ya hemos terminado, dijo Javier. ¿Otra vez con esto? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? El mal humor por haber despertado aún no se me había pasado cuando sus palabras me provocaron ganas de enfadarme. Pero al echar un vistazo a la papelera y ver el blister de pastillas vacío, mi furia se apagó al instante. Está enfermo, tengo que tener paciencia. Vale, si dices que terminamos, terminamos. Asentí. Antes fue demasiado horrible. Después de terminar, empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? El rostro de Javier era severo, su mirada me escrutaba. Después de un largo rato, habló. No quiero aferrarme a ti, no tiene sentido. Me agarroté el pelo, preocupado. ¿Por la noche quieres cenar en casa o fuera? No te amo. ¿Qué tal si salimos a cenar? He visto que cerca ha abierto un restaurante de comida de Sichuan. Luis, ¿puedes? No, lo interrumpí, mirándolo directamente. Javier, no estoy jugando contigo, ni aferrándome a ti inútilmente. Quiero empezar de nuevo contigo. Eres imprescindible para mí, y pase lo que pase, no podrás disuadirme. Sin amor, ¿de dónde viene el odio? ¿Te atreves a decir que realmente nunca me amaste? Javier me miró sin decir nada, la expresión en su rostro se suavizó, pero su ceño seguía fruncido. La atmósfera se volvió inexplicablemente opresiva, me sentí muy incómodo. Me sentía mal porque Javier siempre ponía cara de enfado e intentaba rechazarme, y me sentía mal por el estado enfermo de Javier, me daba lástima. Vuelvo a casa a cocinar, vuelve pronto después del trabajo. Me levanté y salí directamente de su oficina. Al salir del edificio, miré instintivamente hacia arriba, aunque en realidad no podía ver nada. Si Javier se asomara a la ventana a despedirme con la mirada, me daría por satisfecho. 14. Recalenté la cena 3 veces y Javier aún no había vuelto. Lo llamé por teléfono y no contestó, le envié mensajes y no respondió. Cuando volvió, eran casi las 10 de la noche. En el instante en que se abrió la puerta, me levanté inmediatamente del sofá y lo miré contento. ¿Has vuelto? ¿Has tenido que trabajar hasta tarde esta noche? Javier seguía manteniendo la postura de abrir la puerta, mirándome como si estuviera indeciso, con más confusión en sus ojos. Se pellizcaba las yemas de los dedos, como si quisiera usar el dolor para probar algo. ¿Probar qué? ¿Probar que mi aparición no era una alucinación? ¿Hasta qué punto se había agravado tu enfermedad durante estos 3 años separados? Su mirada y sus acciones me partían el corazón. Corrí hacia él a pasitos y le agarré la mano. ¿Has cenado? Javier parecía todavía aturdido. Me incliné hacia él y olfateé el olor de su traje. Pregunté, dudando, ¿has cenado fuera? Javier reaccionó por fin. Me apartó de un empujón y dijo con frialdad, sí, el nuevo restaurante de comida de Sichuan que mencionaste, fui a comer con otra persona. Yo quería acompañarte a comer, y tú fuiste con otra persona. Tenía la garganta como obstruida por algo, no podía hablar. Javier apartó la vista de mi rostro y entró, cambiándose de zapatos en la entrada. Observé sus movimientos y dije en voz baja, yo aún no he cenado, ¿quieres comer algo conmigo? Javier se detuvo un momento, ladeó ligeramente la cabeza, pero no dijo nada. Hay hojaldre de leche y judías rojas, lo iba a freír cuando volvieras. Deliberadamente ignoré la incomodidad en mi corazón y le mostré una sonrisa. Javier no me hizo caso, se dio la vuelta y subió directamente a asearse. Suspiré profundamente en mi interior, pero aún así decidí freír las natillas fritas, por si acaso él quería comer. Como no cenaba conmigo, solo recalenté un plato,
pero aún así no tenía mucho apetito. Las natillas fritas se enfriaron, y Javier no bajó. Tiré la media ración de arroz sobrante a la papelera, subí a buscarlo, pero la puerta de su habitación estaba cerrada. Llamé y no respondió. Naturalmente no me dejaría compartir cama con él. Comprendí la situación, me di la vuelta y fui a la habitación de invitados. A medianoche, me entró sed y bajé a beber agua, pero oí ruido en la cocina. Javier no había encendido la luz. A la luz de la luna estaba en el salón comiendo el plato de natillas fritas. Tenía la cabeza gacha, la espalda curvada y sin fuerza. El resplandor de la luna bañaba la mitad de su cuerpo, la luz fría lo hacía parecer solitario y frágil. Comió tranquilamente el plato de natillas fritas que yo no había tocado. Al final, cuando miró el plato, sus ojos apagados y sin luz de repente se llenaron de lágrimas, y una larga huella húmeda le recorrió la mejilla. Mi corazón se sintió como si me lo hubieran pinchado con una aguja. Tragué la acidez de mi garganta, me levanté y regresé en silencio. 15. Por la mañana, al levantarme, pregunté como si no me importara, ¿anoche entró un ratón? Se comieron todas mis natillas fritas. Javier me miró con calma. Las tiré. En la papelera no había. Dije, ¿cuándo te vas? Javier cambió de tema. ¿Ir a dónde? Me quedé paralizado. No te amo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Dijo Javier. Te amo mucho. Puedo demostrártelo las veces que haga falta. Lo miré fijamente. La mirada de Javier era profunda, y al mirarme, su rostro mostraba involuntariamente un atisbo de lucha interior. Di unos pasos hacia él. Te amo mucho, muchísimo. Eres imprescindible para mí. ¿Imprescindible para ti? Javier soltó una risa fría. Yo no te tengo a ti como imprescindible. Maldita sea. Cuando este tipo está enfermo, realmente se atreve a provocarme con cualquier cosa. Si no, mira si me suicido. Bueno, no importa, no importa. Está enfermo y hay que curarlo. Yo no puedo enfermar también. Pero pronto supe que no solo me estaba provocando con palabras. Por la noche no volvió a cenar. Esta vez fui más listo y lo seguí. Resultó que después de cenar, se desvió a un bar. Me entraron ganas de reírme. ¿Tan empeñado está en echarme? De una patada, abrí la puerta del reservado. Justo al lado de Javier había un chico guapo. Mi alboroto fue demasiado. Varias personas dentro del reservado se levantaron de inmediato, pensando que iba a haber pelea. ¿Qué haces? Preguntó alguien enseguida. No les hice caso a esos. Javier. Lo miré a los ojos entre la multitud. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa. Javier se quitó el cigarrillo que llevaba en la boca, giró la cabeza, agarró la barbilla del chico de al lado, se inclinó y besó su mejilla. La gente a su alrededor me miró a mí y luego a Javier. ¿Hermano? ¿Conoces a este? Después de esta noche, no, dijo Javier. Bien, tiene agallas. Me di la vuelta y salí, tan furioso que veía las estrellas. En la puerta, agarré a cualquiera que pasara y que estuviera más o menos bien, lo llevé dentro y, delante de Javier, le di un beso en la boca. Un beso sonoro, muy ruidoso. Como deseas, después de esta noche, no nos conocemos. El rostro de Javier estaba oculto en la penumbra de la luz, no se podía distinguir su expresión, pero se sentía su baja presión, ya que él no creía cuando yo me pegaba activamente a él para demostrárselo, entonces actuaría al revés. Me sentí un poco mejor, agarré a la persona a mi lado y dije, nos vamos. El guaperas a mi lado, con la cara roja, me preguntó tartamudeando, ¿a dónde? A un hotel, dije. Sin esperar la respuesta del guaperas tartamudo, ya lo estaba arrastrando hacia afuera. La ubicación de este bar era bastante peculiar, estaba en la planta baja pero era un semisótano. Arriba había un hotel. Lo de ir a un hotel no era una broma, mostré mi DNI y subimos directamente. Yo aún no estoy preparado, continuó el guaperas, con la cara roja y borracho. No hace falta prepararse, yo no te voy a tocar. Dije, el guaperas me miró, pero tú tampoco me tocarás a mí. Dije, no creía que Javier pudiera contenerse. Al mirar al guaperas, me sentí culpable y apenado. Cuando las emociones se apoderan de ti, realmente no puedes pensar con claridad. Otro día te presentaré a alguien formal, ¿vale? El guaperas me miró, bajó la cabeza y dijo, ¿entonces puedes volver a besarme? Acabo de graduarme de la universidad, nunca me ha besado nadie. Cuando me arrastraste dentro, estaba aturdido. Ahora que lo recuerdo, me he dado cuenta de que lo que sentí en los labios fue tu pulgar. Besaste tu propio pulgar. Soy el hombre del pulgar. Sonreí incómodo. Eso probablemente no pueda ser. ¿Entonces puedo besarte yo? Preguntó el guaperas. Oye, eso tampoco. Antes de que pudiera rechazarlo, el guaperas de repente me hizo un placaje contra la pared y me asustó. Justo cuando se inclinaba hacia mí, la puerta del ascensor detrás de nosotros se abrió de repente, y el guaperas fue arrastrado con fuerza hacia afuera. Grité alarmado, y al levantar la vista me encontré con la mirada oscura de Javier. ¡Bum! El guaperas cayó al suelo. El ruido me dolió solo de oírlo. ¿Ya te da lástima? Javier resopló con frialdad. Me serené y dije, ¿quién eres tú? ¿Te conozco? Dicho esto, lo evité e intenté ayudar al guaperas,
pero Javier me agarró directamente de la muñeca y me llevó hacia la habitación. La tarjeta de la habitación en mi bolsillo también la tomó él al mismo tiempo. Abrió la puerta con destreza, la cerró de golpe. Nunca había visto a un Javier tan feroz, estaba tan asustado que solo quería escapar, pero él me agarró del tobillo y me arrastró de vuelta, castigándome con dureza. ¿No habías dicho que era imprescindible para ti? Luis, tu corazón es tan casual. Tú fuiste el primero en ser casual. No pude evitar quejarme entre lágrimas. Javier se detuvo un momento, y luego, con la yema de los dedos, frotó mis labios con fuerza, como si hubieran tocado algo sucio y estuviera decidido a restregármelo. Duele, protesté. ¿Con qué derecho lo besaste? Javier frunció el ceño, enfadado. ¿Y con qué derecho me controlas a mí? Lo miré. ¿Acaso te he reprochado a ti que besaras a otro? Vale, si dices que terminamos, terminamos. Ya no te molestaré más, ¿contento? Después de gritar estas palabras, las emociones de Javier se calmaron de repente. Colgó la cabeza y me miró. En menos de 2 segundos, sentí una gota húmeda en mi rostro. Javier estaba llorando. 16. Lo siento, de verdad, lo siento. Javier enterró su cabeza en mi hombro y sollozó en voz baja. ¿Por qué lloras? Si no he dejado de amarte. Para no interrumpir su estado de ánimo, también en voz baja, le di palmaditas en la espalda y dije. Javier lloró un buen rato, hasta que sentí que mi corazón se rompía. Estos 2 días, sus cambios de humor tan bruscos seguro que eran porque no había tomado la medicación. Para que yo no me diera cuenta, había escondido bien las pastillas. En casa, había registrado por todas partes y no las encontré. Al principio pensé que si las encontraba, podría llevarlas al hospital para ver en qué estado estaba su enfermedad, pero ahora probablemente no tendría oportunidad. Su estado al llorar parecía demasiado triste, me hizo sentir la nariz agria, solo podía abrazar su cabeza y acariciarla suavemente, o pellizcarle la nuca para calmarlo. Cuando se calmó, lo llamé en voz baja por su nombre. Javier. Javier no dijo nada. No lo besé, besé mi propio dedo. Dije. Javier se movió y murmuró suavemente un sí. En el futuro, no me provoques más. Dije también. Lo siento, no habrá más. Dijo también Javier. Me alegro, lo de que lo besaste lo pasaré por alto. Aunque lo decía, en mi corazón no estaba del todo bien. Este tipo Javier realmente se atrevió a llegar a ese extremo. No lo besé. Javier giró la cabeza, acercó su boca a mi oído y susurró. No llegué a besarlo, fue un problema de perspectiva. Vaya, entonces sí que tiene boca. Esbocé una sonrisa. Entiendo. Y otra cosa, deja de ponerme a prueba, he dicho que no me voy a ir y no me voy a ir. Dije. Considerando su autoestima, me contuve y no pregunté por su enfermedad. Javier me miró fijamente y no respondió durante un buen rato. Después de mucho tiempo, tanto que ya me estaba entrando sueño, finalmente habló con timidez. Si estoy enfermo, pues a tratarse. Si se puede curar, están los médicos, si no se puede curar, me tienes a mí. Inmediatamente recogí sus palabras. El brazo de Javier que rodeaba mi cintura se apretó al instante, su aliento rozó mi cuello, haciéndome cosquillas. Antes de separarnos para el examen de acceso a la universidad, Javier me dijo que si el amor y el odio se mezclan, la gente enloquece, pero nunca pensé que el primero en enloquecer sería él. Levanté la mano, le acaricié el cabello y suspiré suavemente. El sensible Javier inmediatamente dijo, lo siento. Le di una palmada en la cabeza. ¿Por qué pides disculpas sin motivo? La voz de Javier sonaba un poco ronca. Luis, no me perdones. Me dio lástima. Javier, no me rechaces. 17. Después de estar casi medio mes en Pinhai, recibí otra llamada de Sofía. Dijo que se estaba muriendo, me insultó por no tener conciencia y no volver a recoger su cadáver. Fruncí el ceño y suspiré profundamente. No me apreté, señora, vuelvo mañana. Aún tenía que volver, ya había presentado mi carta de dimisión, y debía volver a recoger mis cosas. En cuanto a mi madre, me odia simplemente porque arruiné sus perspectivas, porque alguien me ama, en fin, todas las razones que causaron su situación actual, ella las atribuye forzadamente a mí. Mientras estaba sentado absorto con el móvil en la mano, Javier me abrazó por detrás. Desde esa noche en que medio aclaramos las cosas, me di cuenta de que realmente se había vuelto muy pegajoso. Su sensación de seguridad era casi cero, inseguro, ansioso y sensible. En resumen, no podía separarse de las personas en absoluto, ni de la medicación. Siempre evitaba que lo viera cuando iba al médico, y tomaba la medicación a escondidas. Lo sabía, no quería que viera su lado tan terrible y vergonzoso, me daba lástima, así que lo respetaba. ¿Qué pasa?, preguntó Javier. Nada, dije, no quería hablar más, por miedo a preocupar a Javier y a molestarlo. Luis, ¿es tu madre?, preguntó Javier. Realmente nada se le escapaba a sus ojos. ¿La traemos de vuelta? ¿Estás dispuesto?, le pregunté. Javier me miró a los ojos. Depende de ti. No quiero, dije. Las pupilas de Javier parpadearon. Realmente no necesitas preocuparte tanto por mis sentimientos. Apreté la mano de Javier. Te lo he dicho, ella no es tan importante como tú.
Las pestañas de Javier temblaron, bajó la mirada, luego inclinó la cabeza y me dio un beso en la comisura de los labios. Lo siento, ¿otra vez pidiendo disculpas? Suspiré. Si vuelves a pedir disculpas, me voy a enfadar. Mi madre hasta hoy no te ha pedido disculpas, ¿por qué pides disculpas tú? Incluso los gastos médicos en 2 ocasiones los pagaste tú, Javier, eres demasiado bueno y de corazón blando. Javier no dijo nada. Bésame otra vez, mañana vuelvo a recoger mis cosas. Javier, obediente, se acercó y me besó con suavidad. 18. Vas a volver, ¿verdad? De camino al aeropuerto, Javier preguntó de repente. Lo miré y pulsé el móvil. Quiero decir, cuando vas a volver, iré a recogerte. Javier añadió otra frase. Como si temiera parecer demasiado ansioso, rectificó, no pasa nada, acompáñala un poco más a tu madre. Esbocé una sonrisa, con un poco de resignación en el corazón, me volví hacia él y dije, Javier, ¿qué? ¿Puedes pedir permiso en el trabajo? Pregunté. Pero si eres el jefe, Javier pareció dudar. ¿Quieres acompañarme a recoger mis cosas y volver juntos? Si puedes, compro los billetes. Javier y yo tomamos el mismo vuelo. Él se recostó en mi hombro y se durmió. Al aterrizar, primero pasé por la empresa. Al llegar a la puerta, le dije a Javier que me esperara abajo. ¿Adivina en qué planta está nuestra empresa? Pregunté. La 18, dijo Javier. Me quedé paralizado al instante y lo miré fijamente. Javier apartó la cara, tosió incómodo y dijo, después de que te fueras de Pinnay, maldije para que fuerais al 18º infierno y tuvierais una vida de maldición, así que supongo que la 18. Javier, ¿te atreves a decir la verdad? Lo miré fijamente a los ojos. Javier no dijo nada. Bueno, no lo presionaré. Después de saludar al jefe y recoger mis cosas de mi puesto, me quedé de pie frente a la ventana panorámica mirando hacia abajo. La pequeña figura de Javier estaba de pie bajo la farola, y mi corazón se encogió al instante. Javier dijo que era una maldición, pero yo recordaba claramente que en varias noches de trabajo extra, cuando yo era el único que quedaba en la empresa, al estirarme y bostezar, siempre veía a alguien muy parecido a Javier de pie bajo la farola. Pero en ese momento no lo creía, siempre pensaba que era una ilusión por el cansancio. Resulta que él también había estado esperándome allí tan tarde en esas noches. ¿En qué estaría pensando en esas noches? ¿Pensando en ese odio obsesivo o en ese amor torturador? ¿Recordando nuestro pasado juntos o pensando en un futuro sin mí? Javier, tu amor no era falso, el odio existía, ¿por qué el primero en enloquecer fuiste tú? 19. Después de terminar los asuntos de la empresa, llevé directamente a Javier a mi piso alquilado. ¿Me ayudas a recoger un poco? Yo voy primero a ver a mi madre. Yo no voy, preguntó Javier. Mirando sus ojos pegajosos, me mordí los labios y dije, mejor no vengas. Cuando termines de recoger, volvemos juntos a Pinnay. Cuando llegué al hospital, mi madre estaba de buen humor, hablando y riendo con otros. Ella es así, conmigo se vuelve loca, con los demás tiene buena imagen. A través del cristal de la ventana, la miré, había engordado bastante. Parece que la comida del hospital estaba bien, y el entorno en el que estaba también era bueno. Al abrir la puerta y entrar, sus amigos salían de la habitación. Luis, no grité. En cuanto la oí gritar, me sentí incómodo. ¿Qué pasa? ¿Ya no andas con ese hombre muerto? Sofía habló con sarcasmo. Le sonreí suavemente. He venido precisamente para decirle esto. Pienso andar con él el resto de mi vida. Luis, ¿aún tienes cara? Desde que usted se bajó de la cama de Carlos, supongo que yo ya no tenía dignidad que hablar. Al oír esto, Sofía se calló de inmediato. Usted no se disculpa, yo me disculpo. Usted no se redime, yo me redimo. Así que, solo le ruego que no se entrometa. Y creo que, como mínimo, hay que tener un poco de conciencia, ¿no? Todos sus gastos médicos, el costo de la operación del riñón, todo lo pagó Javier. ¿Cómo tiene la cara de usarlo y seguir insultando? Sofía guardó silencio. Yo no había venido por otra cosa, solo para ver cómo estaba y dejarle las cosas claras, para que no volviera a enfadarse cuando me llamara. De vuelta, compré un ramo de rosas rojas. Sin usar ningún papel de regalo, las até directamente con una cuerda de esparto y las llevé en la mano. Nada más llegar a la entrada de la urbanización, vi a alguien de pie en la caseta del guarda de seguridad, charlando y riendo con él. En cuanto me vio, Javier saludó con la mano al guarda y corrió hacia mí con grandes zancadas. ¿Por qué has bajado?, pregunté. Javier se tocó la nariz. ¿No dijiste que llegabas ya? Sonreí, saqué desde detrás un ramo de rosas rojas y se lo alcancé a Javier. Para ti. Javier se quedó claramente paralizado, y dijo con timidez, pero si ya soy mayor, por mayor que seas, no impide recibir flores. Dije, es una declaración. Él, con los ojos sonrientes, las aceptó riendo. Su sonrisa me dejó aturdido. Por un momento fue como si volviera al verano de primero de instituto, cuando elegimos especialidad. La persona frente a mí seguía siendo ese joven alegre y risueño, con una voz animada. Ahora no puedes rechazarme, ¿verdad? Encantado de conocerte, futuro compañero de clase. Ahora no puedes rechazarme, ¿verdad?
Encantado de conocerte, futuro marido. Imité sus palabras. Javier, con las flores en la mano, me miró, sorprendido, con la boca medio abierta, sin saber qué decir. Se notaba que sus emociones estaban aún un poco agitadas y contentas. El tono de llamada del móvil sonó abruptamente. Lo colgué directamente. La otra parte llamó una y otra vez. Molesto, alejé el teléfono y contesté. Javier, ¿sigues siendo hombre de palabra? ¿Quieres intentarlo conmigo? Los hermosos ojos frente a mí bullían con emociones evidentes. Antes de que pudiera distinguir el brillo acuoso en ellos, Javier ya me abrazó, aplastando las flores, y dijo con voz alegre, por supuesto, Luis. Sí, lo abracé a mi vez. Gracias, de verdad. Javier apretó más sus brazos alrededor de mí. No digas más, me van a entrar ganas de llorar, dije, sin poder evitar sorber mi nariz, poco resistente. Ahora sí que vamos a obsesionarnos el uno con el otro para toda la vida. Sonreí. Javier esbozó una sonrisa y rozó su frente con la mía. Pues prepárate bien, no vayas a huir fácilmente. El que ha huido siempre has sido tú. Dije, yo nunca huiré, ya no lo haré más. Javier bajó la cabeza, de repente, apretó mi mano. Entonces temía que tú también sufrieras. Entonces lo entendiste mal. Dije, para mí, acercarme a ti no es acercarme al dolor, alejarme de ti es alejarme de la felicidad. 20, Luis. Sí, recuérdame que tome la medicación. Vale. Y acompáñame también al psicólogo. Vale. Después del trabajo, vamos juntos a comprar. Vale. Hoy quiero costillas agridulces. Vale. Fin.